Este es el problema 2, procesos industriales. Dice, una corriente de 100 mol tiene una mezcla de hidrocarburos de 20% de propano, 30% de isobutano, 20% de isopentano y N-pentano. Se separa por destilación en dos fracciones. El destilado tiene todo el propano, el 80% del isopentano y la composición de isobutano es 40%. El residuo tiene todo el N-pentano alimentado. Nos pide primero determinar el grado de libertad y segundo los caudales obtenidos en cada corriente. Más o menos para que se vea mejor. Quieto, le pongo pausa al video. Bueno, de esta forma vamos a plantear un problema en proceso. Fíjense, esta es una columna de destilación. Por acá entra lo que se va a destilar. Y aquí, este se llama la corriente de cola y arriba el destilado. Veamos que en un proceso de destilación nos salen los componentes puros. Bueno, empecemos con el problema. Este es la primera oración del problema. Dice, una corriente de 100 mol. La corriente le vamos a llamar con la letra F de 1000 mol. 1000 mol hora. Tiene una mezcla de hidrocarburo de, te dice, el 20%, el 20% de propano, el 30% de isobutano y el 20% de isopentano. Por descarte, digamos, sabemos que estas son composiciones molares. Con la X marcamos composiciones molares. La sumatoria es 1. Por descarte, el N-pentano es 30%, 0,3. Si tenemos composición en fracción másica, usamos la letra W. Bueno, se separa por destilación en dos fracciones. El destilado y el residuo. Bueno, se separa en dos fracciones. En el siguiente párrafo dice, el destilado tiene todo el propano. O sea, si el destilado tiene todo el propano, quiere decir que el propano en la corriente de cola es 0. Lo escribimos al dato S. El 80% del isopentano. O sea que acá en el destilado está el 80%, este es el isopentano total. Isopentano total, o sea, la composición molar por la corriente. El 80% está aquí en el destilado. Y la composición del isobutano te la da así directamente como dato 0,4. Fíjense que los datos los marco así de esta forma. Dice, después nos dice en el otro párrafo, el residuo contiene todo el N-pentano alimentado. Esto nos dice que en el destilado no hay N-pentano, por lo tanto la composición molar es igual a 0. Nos pide determinar el grado de libertad. Bueno, miremos el problema. Vemos que yo escribí todas las variables, así las conozca o no las conozca. Están todas las variables escritas con una X y las corrientes escritas con una letra, F, D y B. Bueno, el grado de libertad es como, ¿cómo te puedo explicar? Es, por ejemplo, para que una mesa se pueda parar necesita por lo menos 3 patas, ¿entendés? Entonces, algo así, es como es para que el problema tenga una solución. Si el problema si es menor que 0, el grado de libertad, se da que faltan ecuaciones. Si es mayor que 0, sobran datos o son redundantes o hay alguna cosa. El grado de libertad es igual al número de incógnita menos el número de componente menos datos dados en ecuaciones adicionales menos restricciones. Número de componente o número de especies, a veces se le puede decir. Bueno, vamos a analizar cada uno de estos términos primero. Las incógnitas que tenemos, acá no tenemos ninguna. En la corriente D tenemos 1, 2 y 3. Fíjense que al escribir las incógnitas pongo X, D arriba por la corriente que pertenece y luego a la especie que pertenece. Entonces tengo 1, 2, 3. Le escribo acá 1, 2, 3. Estas 3 incógnitas. Luego en la corriente B tengo 1, 2, 3 y 4 incógnitas. La corriente B, el butano, el isopentano y el N-pentano. Entonces, el total las cuento. 1, 2, 3, 7. Bueno, vamos al número de componentes.
¿Por qué el número de componentes necesito? O número de especies. Esto me dice la cantidad de balances que puedo hacer independientemente. Tengo propano, isobutano, isopentano, N-pentano. Lo hubiera escrito la fórmula molecular, pero no me la sé. 4. Luego, las ecuaciones dadas en datos. Esta ecuación que está acá está dada en datos, que dice que es el 80% del total. Lo que está acá es el 80% del total. Entonces eso dividido en esto da 0.8. 1. R, restricciones. La sumatoria de los componentes I en D es 1 y la sumatoria de los componentes I en B es 1. O sea, esto es por las composiciones, ya saben cómo se compone. O sea, todo esto es 1 y todo eso sumado es 1. Entonces tengo dos restricciones. 2. Entonces resuelvo esto. Primero, ¿cómo era? Eran incógnitas, menos número de componentes de especie, menos ecuaciones de datos, menos restricciones, grado de libertad. Grado de libertad es igual a 7, menos 4, menos 1, menos 2 restricciones, igual a 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el problema se puede resolver. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Escribimos estas ecuaciones. En total tenemos que tener 7 ecuaciones. 7 ecuaciones independientes para resolver el problema. Bueno, primero escribimos los balances de materia. Lo escribimos de la forma esta. Sale menos lo que entra igual a 0. Y eso lo ponemos así porque no hay generación, no tenemos generación de nada. Y recuerden que un balance consta de dos partes, una izquierda y una derecha, o sea, está el signo igual y hay que poner igual a 0. Si no, no es un balance, sino es una ecuación dada. Hago el balance del propano total que ingresa al sistema, que es lo que sale. ¿Por dónde sale propano? Solamente por la corriente D. Recuerden que por acá no hay nada. Menos el propano que ingresa por F. Por acá, ¿ves? El propano que ingresa por F, que es 0 por 2, son 200 moles que entran ahí. Este es igual a 0, ecuación 1. Y así planteo los balances para cada uno de los componentes. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 componentes. Y aparte también hago el balance total. ¿Ve? Sale D, sale B, sale D, sale B, e ingresa F y es igual a 0. Ecuación 5. En datos, le escribo la ecuación X y pentano D igual a 0,8 isopentano F. Le llamo ecuación C. Escribo las restricciones. Esta restricción es de esta parte, de la corriente D. ¿Ven por qué es importante ese prolijo? Porque acá ¿ves? Ya no puse la D. Ahí está la D. 0,4 es el dato que ya sabemos, que nos dieron isobutano, que nos dio el enunciado. La pongo de esta forma, ¿ves? 0,4 pasa a rayar restando, me queda 0,6, ecuación 7. La segunda restricción de la corriente B, de que es B, las fracciones molares, es 0. Es 1. Es 1, es 1. Es 1. Perdón. Listo. Ya tengo todo. Ahora lo único que hay que hacer... ¿por qué tengo 8 ecuaciones? Cuando yo dije que tenía que tener 7. Porque una de estas ecuaciones no es independiente. Porque yo acá escribí 5 ecuaciones en los balances de masa. Y de acá solamente voy a usar 4. Solamente voy a usar 4 ecuaciones. Ya vamos a ver cuál irá a quedar descartada. Pero el número de ecuaciones independientes es igual al número de especies o número de componentes. Eso tiene que aprendérselo bien. Bueno, empezamos con la resolución. Primero de 1. 1 era el balance de materia del propano. Está ahí. De saco. Que X propano, el propano que hay en la corriente D es igual al propano que entra por la corriente F. 0,2 por 1000 mol son 200 mol. Luego del dato número 6, el dato número 6 que decía que en el destilado estaba el 80% del isopentano total,
escribo eso, en el destilado se encuentra el 80% del isopentano total, 0.8, 0.2, reemplazo las ecuaciones, tengo 160 mol cada hora. Bueno, luego eso es de la ecuación 6. Ahora empleo la ecuación 7. La ecuación 7 es la restricción esta que está acá, solamente que está multiplicada por D. La multiplico por D en ambos en ambas partes. Mantiene la igualdad, obviamente, sabemos eso. No importa. Bueno, esto XPro, lo acabamos del propano, lo de la corriente del destilado es 200, ya lo sabemos. El pentano de la corriente del destilado es 160, ya lo sabemos. Esto igual a 0,6 por D. Despejo D igual a 600 mol. Perfecto. Bien, ya sé que D es igual a 600. Lo puedo escribir acá. 600. Entonces me voy a la ecuación 5. La ecuación 5 es el balance total. Esta que está acá. Conozco los 1000 mol que entran y sabemos que esta tiene 600. Por lo tanto, B, inequívocamente, vale 400. Sabiendo D, yo de la misma ecuación 1, de esta, yo conozco D y sé que D vale 200 mol. Entonces, ya sé que X propano es de la corriente D, el propano de la corriente D, la fracción molar de propano de la corriente D es 0,33. Cuando adquiero un dato que está acá en la ecuación, lo mejor es escribirlo. Fíjense de que los datos que deducimos son distintos a los otros, ¿ve? Porque estos los tengo marcaditos de esta forma y estos están sueltos. Y cuando lo encontramos acá, es mejor hacer un recuadro. Bueno, de la misma forma, la ecuación 6, que es la segunda que empleé, 160 sobre 600 es 0.27. Bueno, el resto es álgebra. Sabemos del balance número 2, ahí está, el balance número 2 es de butano, saco el isobutano de la corriente B. Del 3, que es el balance del isopentano, saco que el X de la fracción molar del isopentano de la corriente B es 0,1. Y del balance 8 saco, de la restricción 8, saco que el X de que la fracción molar del N-pentano es 0,75. Y ya tengo todos los datos que se pueden tener. No lo escribí aquí, pero bueno, ya lo pueden ver. Una cosa más. En el análisis de grado de libertad, vi que el profesor le puso variables independientes. Las variables independientes las podemos sacar como el número de incógnitas que tenemos menos las restricciones. Las restricciones estas. En todo caso serían 7 menos 2, serían 7 menos 2 restricciones. Entonces 2 restricciones serían 5 variables independientes. ¿Entienden? Igual quedaría igual. Sería 5 menos 4 menos 1, que quedaría 0. Igual el grado de libertad es 0. O también lo podría haber contado de esta forma el grado de libertad. Lo hubiera contado a esto como si no lo supiera, no lo sé, este 0 ni este 0 no lo pongo acá. Al no anotarlo acá, X propano eso igual a 0, lo pongo como datos adicionales. Por lo tanto, acá en vez de 7 voy a tener 9 incógnitas. Y en vez de un solo dato voy a tener 3 datos. Porque va a ser de que el dato va a ser de que xpro es igual a 0 y que ¿cuál es el otro que es igual a 0? Y el n-pentano igual a 0 en la corriente del destilado. Bueno, cualquier duda, ya esto supongo que lo subí a mi canal de YouTube, no sé si esto puede mandar por 14 minutos. Bueno, adiós.